bienvenidos a mi canal, soy Señor Pixel y en este episodio vamos a construir lo que faltaba de la capital financiera, en donde vamos a tener los edificios más altos usando el último paquete de contenido de Skyscraper que lanzó el juego. Con todo esto de las navidades y el año nuevo no había podido editar el video, pero pues ahora ya con esto vamos a terminar esta zona de la capital y se viene harto contenido para este nuevo año. Voy a hacer un video con los mods que uso, ya que muchos han preguntado en los comentarios, entonces ese video será el siguiente que voy a hacer. También ya tengo listo un video sobre el centro de reciclaje, porque me tocó hacer un cambio grande en la recolección de basuras. Hice pues una zona totalmente especial para la recolección de basuras y que permita limpiar tanto en esta parte de la capital y toda la ciudad entera como en los suburbios que están hacia afuera. También ya empezaremos a colocar más transporte. El siguiente será un tranvía que va a conectar esta capital con la primera ciudad que construí, que es de los primeros capítulos que realicé. Y ya volviendo al video, vamos a empezar a construir como el lado izquierdo de la capital. En este empezaré a construir solo zonas comerciales y de oficinas, y hacia las afueras empezará a hacer un poco de residencia, pero de densidad baja. Todo esto con el estilo de los edificios de pared a pared. Todo esto va a tener ese estilo hasta que empecemos ya a construir con los edificios del paquete de contenido de Skyscraper, que ya serán los edificios más altos que va a tener la ciudad. Para la zona de los rascacielos, lo que quiero hacer primero es hacer un bulevar grande que sea un paso peatonal en el que se pueda las personas transportar caminando por toda esta zona y que termine en uno de los edificios más altos de la ciudad, que sería en este punto. Después de arreglar todas las calles y saber dónde va a quedar el paso peatonal, entonces empiezo yo a construir los edificios que van a tener más altura. En principio colocamos edificios que sean altos pero que no tengan tanta relevancia, digamos que vaya creciendo proporcionalmente hasta que llegue al centro donde van a estar los rascacielos. Previamente había escogido algunos edificios de este paquete de contenido y los había convertido con el mod de Rico en edificios comerciales, residenciales y de oficinas, porque el paquete viene como si estos fueran edificios únicos, entonces lo que hacen es atraer turismo, pero lo que quería es que funcionaran como edificios que trajeran comercio y trajeran residencia. Y este mod pues permite convertirlos en lo que uno quiere, además de que no cuestan mucho, porque si uno los pone como edificios únicos pues cuestan demasiado dinero, y pues como vamos con dinero limitado va a ser muy difícil colocar un edificio así solo para atraer turismo. En este punto, que es el centro como internacional, por así decirlo, donde es como el visualmente más relevante, utilicé dos edificios del mismo estilo, uno de mayor altura que el otro, y que compartieran dos parques, como para que tuvieran un espacio y que no estuviera tan montonado. A los parques, como ven, les pongo decals que permite tener la misma textura del parque y que se vean visualmente más grandes y que ocupen el espacio que tenía disponible para ellos. Después de colocar los edificios más importantes de la ciudad, entonces empiezo a rellenar las zonas laterales con edificios del paquete de Green Cities, que son los que tienen como que son más sostenibles y pues tienen como esos muros verdes que pues le va a dar como un mejor estilo a la capital. Además, aquí empiezo a construir como que esta autopista se vaya convirtiendo en una avenida
y que no funcione tanto como una autopista como tal rural, sino que sea una autopista urbana. Y lo que hago es también crearle como unas vías paralelas que van a funcionar para tener conexión con las oficinas y residencias que haga en esas zonas. Entonces para eso reemplazo que queda como con ese textura de cemento, y pues lo que hago es con el mod de Transport Manager cambiarle las velocidades para que se mantenga como si fuera una autopista de alta velocidad. Aún así, como esto ya se vuelve una avenida, ya le dejo conexiones con semáforos y no hago unas intersecciones mucho más complejas, que es lo que tiene normalmente las autopistas. Y finalmente a los laterales les voy a poner una vía con bicicletas para que se puedan comunicar. En este punto quiero hacer como que hayan diferentes estilos para la parte comercial, en la que se junten los estilos de edificios de pared a pared, como vemos acá, pero también tenga ese estilo de tipo arquitectura francesa, un poco más moderna y no tan contemporánea como lo viene en los últimos estilos. Entonces la idea es que se mezcle mucho para que no cada manzana sea totalmente diferente y pues no tengamos como el mismo estilo en toda la zona. También agrego parques porque quiero que la densidad no sea tan alta, digamos que esté lleno solo de edificios, sino que existan zonas como para la recreación y para que no sea tan lleno de edificios, que eso evita también pues que haya tanto tráfico y que los Sims puedan caminar por todas esas zonas mejor. Me gusta, digamos, crear detalles en los parques para que completen toda la zona en la que uso el parque, porque normalmente a veces no caben en el espacio en los que pongo. Entonces pues la idea es usar todos los accesorios que trae el juego pues para que sea como si el parque estuviera dentro de toda esa zona que faltó. Aquí para completar esos edificios quería hacer como que fuera el mismo estilo pero a la inversa, y entonces queda como un bloque de edificios como interesantes y pareciera como si fuera un mismo conjunto de edificios y no algo totalmente separado. Ya entonces entraremos en una sección de puros detalles para ir poniendo en toda la capital, y después les explicaré lo siguiente en los edificios que voy a ir construyendo.
y la zona menos densa con edificios un poco más pequeños. Entonces lo que quiero es hacer un estilo de conjuntos residenciales donde tengan zonas verdes muy grandes, en los que digamos los Sims podrían estar ahí haciendo picnics o algún tipo de ese estilo. Entonces lo que hago aquí es que empiezo a hacer edificios altos, pero que tengan una zona verde especial como privada para ellos, pero que también tengan senderos peatonales que conecten con todas las calles y que tengan una zona pues de recreación en medio. Entonces eso hace como que siga manteniendo el estilo de ciudad verde, que no tenga tanta densidad y que no tenga tantos edificios que después se genere demasiado tráfico. Eso digamos le da un refresco al estilo de los downtowns que uno ve por ejemplo en Nueva York, Chicago y en ese tipo de ciudades, y más es como ver ese estilo futurista de que hay zonas verdes por todo lado donde la gente puede caminar y disfrutar y no estar llena de contaminación y de edificios que no permiten la entrada de luces. Ese es como el estilo que le quiero dar a la capital y en general pues a toda la ciudad. Si vemos va a haber edificios muy altos, pero entre los edificios va a haber distancias interesantes pues para que haya zonas verdes. Habrá zonas donde sí va a haber alta densidad de edificios y van a estar totalmente pegados, que esto es lo que quería en estas dos manzanas que tengo acá, para que permita tener varios estilos diferentes. Digamos que esto fue lo inicial que construyó la ciudad, en donde todo era denso y después se dieron cuenta de que haciendo edificios más altos y con espacios más verdes pues se quedaba mejor la ciudad y con mejor calidad de vida. Pensar en estos espacios verdes es pensar que a futuro pueda colocar parques, zonas de entretenimiento y también medios de transporte, porque la ideal es que cuando ya tenga un poco más de dinero, que es lo más difícil cuando uno no tiene un presupuesto ilimitado, es conseguir harto dinero para empezar a construir medios de transporte. Ya sabemos que hay buses, pero a futuro pues quisiera poner tranvías, metro, trenes y monorrieles. Entonces, cuando se tenga más dinero, igual hay que tener como ese espacio reservado para poder construir y no tenga que eliminar todo o zonas. Esta parte me recuerda un poco como al estilo asiático, que la densidad es súper alta y los edificios están muy cerca al otro, aunque dejo algunos espacios como para que sean zonas peatonales, pero también tengo otros estilos. La idea es que la ciudad no quede totalmente igual, sino que vaya cambiando en cada una de las manzanas, tenga como diversidad de arquitectura y de espacios, etcétera. Ya con esto terminaría una de las partes de la capital y ahora empieza esta zona en la que no va a haber mucho detalle. Este va a ser el edificio más alto de esta zona, que es donde terminaría el paso peatonal, y obviamente le dejo zonas verdes. Pero también pongo edificios, digamos, un poco más estilo Nueva York o de ese estilo, que completen toda la manzana y tengan como ese espacio ahí. La idea es que los edificios ya exteriores sean un poco más pequeños y que volvamos a una densidad como de pequeños edificios al final de la capital. Hacia ese lado ya empezaré a dejar el espacio para el estadio, pero que lo construiré ya mucho después. Solo dejaré los espacios ahí y otros espacios para residencia y turismo.
Para finalizar, la ciudad ya me empieza a pedir más educación porque esos edificios que construí les puse que tuvieran empleos con ciudadanos muy educados. Entonces pues empieza a pedir ese tipo de ciudadanos y pues si no hay colegios ni universidades va a ser muy difícil llenar esos espacios de trabajo. Entonces uso el nuevo estilo de edificio que además tiene más capacidad para estudiantes, que esto sería como un edificio de primaria y ya tener todo ese estilo. Así es como empieza a quedar el Skyline. Todavía falta mucho trabajo por hacer, pero lo ideal es que ya tengamos como la base para seguir construyendo. Como ven, el Skyline es alto comparado a lo que ya habíamos construido antes, pero deja muchos espacios peatonales y zonas verdes como para el disfrute pues de los ciudadanos. En los siguientes episodios, pues como ya les comenté, empezaremos ya a construir muchas más cosas y empezaremos a acelerar un poco más los proyectos. Los dejo con un poco de cinemática de lo que he construido y nos veremos en el siguiente episodio. No olviden suscribirse a mi canal, darle like